Crónica Latinoamericana. Pues tiempo de acercarse también a esas noticias que nos llegan desde Latinoamérica, hoy con Mar Rives, cofundador y CEO de Black Bear. Mar, buenos días. Hola, buenos días, Ana. Estábamos hablando de esa noticia con la que nos despertábamos con esa suspensión de Repsol por esa salida de Pemex. Sí, la verdad es que es una noticia que estábamos esperando y que habíamos comentado ya en las últimas semanas y que al final pues se está cometiendo, ¿no? Se está hablando de 2.173 millones de euros y lógicamente no responde a una situación específica de la propia compañía, ¿no? Yo creo que es más un quizás desacuerdo dentro de Pemex y Brufau o el propio Consejo de Administración y bueno, al final es una decisión que parte por buscar otras inversiones por parte de Pemex y no creo que sea algo que nos indique que haya un problema en Repsol, ¿no? Por lo tanto, creo que la noticia a corto plazo, pues vamos a ver cómo se la toma al mercado, ¿no? Depende un poco la valoración que haga de ese dinero, pero creo que es una buena noticia a medio y largo plazo. Por lo tanto, nosotros estamos muy positivos en Repsol. Creemos que ha habido siempre unos puntos de conflicto dentro de la compañía, como son la inestabilidad de su accionariado, parte de la base básicamente de SACIR, ¿no? Que tenía un porcentaje apalancado dentro de la compañía, y luego también de las dudas respecto a YPF, que es algo que siempre ha lastrado a Repsol y que ha sido más una losa para la acción que no una ventaja, ¿no? Independientemente de que sea un buen negocio. Entonces, una vez hemos superado estos problemas, ¿no? Podemos decirlo así, creo que Repsol se puede poner en una buena disposición de seguir haciéndolo bien en la bolsa, ¿no? Por lo tanto, vamos a estar muy atentos hoy en la subasta, en la apertura, porque cualquier movimiento bajista sería aprovechado para comprar y si el mercado se lo toma bien, pues entonces seguiremos esperando un ajuste para nuevas posiciones. Pero no cabe duda de que Repsol es una excelente compañía y que todas las cosas que están sucediendo creo que son muy positivas para la compañía, porque tenemos por un lado la liquidación del riesgo en YPF, gustará más o menos, pero ya sabemos lo que hay. Luego tenemos el reparto de dividendo de €1 y luego además tenemos la estructura accionarial, que eso lógicamente va a dar más noticias en el futuro, porque estoy seguro que algún gran inversor se va a interesar no solamente por este 7,86%, que veremos quién se lo queda, sino por la participación de SACIR, que cada vez va menos, ¿no? Por lo tanto, creo que es una buena positiva independientemente de lo que pase hoy en el mercado. Por cierto, que hablando de países, en el dato último que conocimos sobre México, precisamente estaría esa preocupación de estancamiento, ¿no?, en su crecimiento. Sí, la verdad es que es muy muy importante la economía en México, ¿no? Porque por su proximidad geográfica en Estados Unidos nos muestra claramente el estado de la economía americana, ¿no? Y hay muchas críticas en cuanto a la manera de proceder por parte de la Fed, y está claro que en México podemos ver si realmente el tapering va a provocar o no un estancamiento económico o vamos a continuar por la senda del crecimiento sin estímulos, ¿no? El dato ahí fue el índice manufacturero del Instituto Mexicano, que es un índice muy importante en México y se situó en los 52,2 puntos. No cabe duda de que es un crecimiento respecto al dato anterior, concretamente creció un 0,4%, pero el ritmo de crecimiento es inferior a lo que se esperaba, ¿no? Y manifiesta ya una tendencia de cierta desaceleración en el crecimiento, que todavía no es de crecimiento, pero está claro que los últimos datos que hemos visto en México manifiestan que la alegría que estábamos viendo últimamente parece que se va reduciendo, y si bien es cierto que en China estamos viendo una ligera mejora en los últimos datos, en México estamos viendo un ligero estancamiento en los datos, lo cual creo que es bastante negativo, no tanto por México y Latinoamericana, sino por lo que eso implica indirectamente, que es un empeoramiento en las condiciones económicas de Estados Unidos.
Tenemos esa preocupación y esa cercanía con Estados Unidos, con las repercusiones también que pueda tener. Y hablábamos precisamente con Alexis Ortega de Brasil, de ese mundial, de esas predicciones que lanzaba esta semana Goldman Sachs, hablando de que se llevaría ese sexto mundial en la final contra Argentina y que Argentina derrotaría a España, ese pulpo pola la americana, que podríamos decir que es Goldman Sachs. Y no sé si también de Brasil deberíamos hacer una reflexión sobre ese dato de venta de vehículos. Un dato más que se suma a la lista negativa que tiene ese país últimamente. Sí, la verdad es que también Brasil, si México es muy importante en Latinoamérica por su proximidad en Estados Unidos, Brasil claramente es el gran motor de Latinoamérica, ¿no? Está claro también que China tiene ahí el punto clave, ¿no? Es decir, el desarrollo de China pues siempre ha conllevado un mejor arranque en la economía de Brasil, y que las economías desarrolladas vayan bien, pues eso también es muy positivo para China y por lo tanto para Brasil, ¿no? Es ese famoso reequilibrio global que esperemos que vuelva a arrancar, porque al final todo esto también conlleva que África entre en la senda del crecimiento, ¿no? Lo que el mundo desarrollado ha hecho con China, que es ir a abrir fábricas y a buscar mano de obra barata. Eso puede pasar en África, ¿no? Y a medio y largo plazo es positivo, porque la clase media en todos estos países pues va mejorando y al final es positivo, ¿no? Es lo mejor del capitalismo, sin lugar a dudas. Referente a Brasil, bueno, el dato ha caído un 7,2%, es una caída sustancial, muy importante, y sí que es cierto que el dato de vehículos pues quizás puede parecer un dato poco importante, ¿no? Porque no es un dato que estemos acostumbrados aquí a valorar de una manera muy importante, pero en Brasil es un dato especialmente importante, ¿no? Por lo tanto, ese estancamiento, las matriculaciones, exactamente, pues llegaron a las 293.383, pues es un dato muy negativo, que manifiesta pues que Brasil le está costando muchísimo, a pesar del Mundial, ¿no? Que a veces creemos que este tipo de eventos pues ayudan a las economías a desarrollarse, y fíjate que los datos siguen ahí bastante estancados, con lo cual mucha cautela, porque los datos parece que poco a poco no son tan buenos como se esperaban, y creo que los analistas hemos sido extraordinariamente positivos en el desarrollo de la economía este año, y todo lo que no sea arrancar económicamente pues de una manera muy alegre será peor de lo esperado, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque las cosas cuestan y los datos así lo reflejan, ¿no? Y si miramos al cielo en Venezuela, ¿qué sucede? Porque tenemos ese conflicto con las aerolíneas, tanto extranjeras, sobre todo, en donde se habla de pagar la deuda en 6 cuotas hasta el año 2016. Sí, la verdad es que es un grave problema, ¿no? Porque fíjate cuando pasó todo el tema de Panamá, ¿no? Hablábamos de SACIR, hablábamos de la imagen de España, hablábamos de las compañías tienen que ser serias, ¿no? Y tienen que hacer las cosas bien, cumplir sus contratos, intentar hacer pues con la mayor calidad posible, y la calidad de los productos y de los planteamientos que hacen las compañías pues también refleja la seriedad del país. En este caso es al revés, es decir, tenemos un país como Venezuela que en un sector tan clave como las infraestructuras, el transporte, en este caso las aerolíneas, pues está ofreciendo unas condiciones que yo creo que son, si me permiten la expresión, lamentables, ¿no? Porque es muy importante este tema. Entonces, por ejemplo, hemos visto como Air Canada ha detenido sus operaciones, y este conflicto pues ha creado que compañías internacionales como Lufthansa, Avianca, Copa, por ejemplo, estén reduciendo el número de vuelos hacia el país, y eso es algo pues muy negativo, ¿no? Está claro que si Venezuela no permite pagar de manera correcta a las compañías, pues es normal que las compañías no quieran prestar servicios en esa economía, ¿no? Por lo tanto, esperemos que el gobierno tome nota de esa reducción de servicio por parte de las compañías privadas, y que eso implique que se tomen en serio este pequeño litigio, porque ya no solo por las compañías aéreas, sino por todo lo que puede repercutir, ¿no? Es decir, un empeoramiento en la manera de ver pues las condiciones de ese país, y que otros sectores se vean perjudicados también, ¿no?
Y en último lugar, Mar, le voy a preguntar por esa amenaza que le hace Forbes a Estados Unidos, hablando de una nueva depresión si no recupera el patrón oro. No sé si es posible y si esto podría afectar también a Latinoamérica. Sí, la verdad es que hay muchos personajes importantes en Estados Unidos que están siendo muy duros con la Fed, ¿no? El último ha sido Steve Forbes, que es el editor de la revista Forbes, ¿no? Que todos conocemos. Y en su último libro que ha escrito, que se llama Cómo la destrucción del dólar amenaza la economía global y qué podemos hacer al respecto, un libro muy interesante, por cierto, está advirtiendo pues que toda esta expansión monetaria que está haciendo la Fed está debilitando sobremanera el dólar y que eso está sentando las bases para que en un corto o medio plazo podamos revivir la crisis financiera y los horrores, según dice Steve, de la década de 1930. Yo creo que al final, cuando hay decisiones que no generan consenso, que son no convencionales, ¿no? Y más no convencional que el quantitative easing, creo que no hay, pues genera críticas y también genera halagos. Yo creo que las medidas que ha provocado la Fed, pues en principio no generan inflación, simplemente combaten la deflación, y lo único que sabemos es que estas medidas tendrán consecuencias en otro sentido, ¿no? Porque en la economía lo que hacemos los economistas es evaluar los riesgos y luego intentamos pues aplicar soluciones, ¿no? Diagnosticamos y proponemos soluciones. Lo que va a pasar, pues nadie lo sabe, ni Goldman Sachs con las predicciones que decías del Mundial, ni cualquier otro tipo de analista, con lo cual, de momento, los riesgos están en la Fed, yo creo, por lo que pueda suceder una vez la deflación desaparezca, ¿no? Y todos creemos que podría generar inflación, pero bueno, todo está por ver y veremos. Lo que está claro es que de momento la Gran Depresión se ha evitado, más allá de lo que diga Steve Forbes, porque realmente si Bernanke no hubiese imprimido dinero, estamos convencidos de que hubiese pasado, ¿no? Con lo cual, se ha aplazado el problema o se ha resuelto, eso solo lo sabe el futuro y supongo que los economistas intentaremos opinar cuando las condiciones económicas empeoren, si es que lo hacen en un futuro, ¿no? Pues estaremos muy pendientes y esperemos que no empeoren tanto como algunos agoreros también anuncian en el mercado. Mar Rives, cofundador y CEO de Black Bear, gracias por este análisis y por esa reflexión sobre Forbes. Veremos a ver si realmente vuelve a una nueva depresión, pero al final es una ola que sacudirá a todos. Sí, yo creo que hay que ser, como te decía, positivo, hay que ser optimista y bueno, y creemos que la economía cada vez va mejor y que en los últimos 50 años las soluciones económicas han mejorado muchísimo. Se ha creado un bienestar social que ha permitido dar estabilidad a pesar de la elevadísima tasa de desempleo y que evidentemente esto es un logro del capitalismo y que en los próximos años estoy convencido de que tendremos que enfrentarnos a nuevos desafíos, pero que la sociedad está preparada para solucionarlos y que la economía pues en los próximos 10 años será mucho mejor que los 10 anteriores, con lo cual hay que ser positivos y centrarse en trabajar y en mirar de ser feliz, que creo que cuesta más de lo que realmente es, ¿no? Pues vamos a intentarlo. Mar Rives, que sea muy feliz esta semana y nos vemos el próximo miércoles. Igualmente, Ana, un saludo.